Vernos. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jessy. Estoy acá en compañía de Gustavo con Franco, Gustavo, de Andreita también. Un gran placer estar con todos ustedes a través de la radio. Igualmente, doctor. Doctor, queríamos consultarte también para que nos ilumines un poco sobre este tema que está dando mucho que hablar, sobre en esta posición que se tiene sobre los 10 años de experiencia, ¿verdad? Ya sea experiencia profesional, algunos hablan que esta experiencia se tiene que cumplir efectivamente estos 10 años y otros hablan de un sistema acumulativo. ¿Hay una posición sobre esto? ¿Podrías también comentarnos cuál es tu posición sobre este tema puntual, doctor? Bueno, en realidad sobre esta interpretación del artículo correspondiente, existen como dos formas de considerarlas, ¿verdad? Uh-huh. La última que he leído del prestigioso constituyente, ex miembro de la Corte y constitucionalista, el doctor Lescano Claude, él considera que cuando se dice en el texto que el ejercicio de la profesión se debería sumar a la del ejercicio de la docencia, por ejemplo, en este caso del ex senador Ramírez, ¿verdad? Sí. Él interpreta eso en el sentido de una consideración literal del texto, puesto que el texto no es absolutamente claro en un principio, leyendo así de una manera corrida, llamémosle, puesto que no tengo el texto en este momento, si no me equivoco, dice que debe cumplir el plazo de 10 años. ¿Cuánto menos? Cuanto menos. Y cuanto menos durante el término de 10 años, cuanto menos. Dice, y después de haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñar funciones en la magistratura judicial, dice. Es decir, en forma alterna. Sí, habla de... ¿verdad? Sí. Consecutiva, así es. Sí, habla también del ejercicio de la cátedra universitaria en materia jurídica conjunta, separada o alternativamente. Exacto, conjunta, separada o alternativamente. Y entonces ahí viene la disquisición. ¿En qué consiste la condición de ejercicio de la profesión de la cátedra o la magistratura en forma conjunta? Quiere decir que puede haber, para una interpretación es que se suma, vamos a hacer 45 años de ejercicio de la profesión y 5 años del ejercicio de la magistratura, llamémoslo así, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que una persona en un lapso de 5 años acumularía los 10 años correspondientes. Sí. Por el otro lado, la otra, si me podés repetir por favor, sí. Conjunta, alternativa separadamente, dice. Conjunta separada, alternativamente. Bien, vamos a hacer cuenta que son separadas. Entonces sería 5 años de abogado, ejercicio de la profesión, y 5 años de magistrado a seguir, ¿verdad? Entonces ahí cumple el periodo de 10 años. Entonces, acá hay que ir a los registros de la constituyente. ¿Qué se procuraba con establecer este tipo de restricciones mínimas? Porque acordate que también no es el ejercicio de cualquier cátedra, sino que es una cátedra en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico, ¿no? Sí. Y por lo tanto, ahí nosotros debemos considerar que una persona que estuvo ejerciendo la cátedra lo tuvo que haber hecho sobre una materia jurídica. Una materia jurídica. Entonces, la interpretación que hace el doctor Lescano Claude, que es la última que he leído, considera que se debe sumar el ejercicio de la profesión desde el momento mismo que obtiene la matrícula, y vamos a tener cuenta que hizo 5 años y que esos 5 años fue magistrado, fue docente universitario, en este caso. Y entonces ahí se completaría el plazo mínimo, ¿verdad? Ahora, vuelvo a decir, acá el problema surge cuando en realidad uno requiere para ocupar un cargo de tamaña responsabilidad, porque no es un cargo menor. Debes acordarte que es una de las máximas autoridades en materia electoral. Es
la última instancia en el fuero electoral antes de pasar a la Corte Suprema de Justicia, en el caso de un conflicto de carácter electoral, administrativo, jurisdiccional, de procesos electorales. Entonces, la idea era poner, y por eso digo, hay que leer exactamente cómo se plantearon. Y ahí, en ese proceso de discusión, lo que se resalta es que se busca establecer que la persona que llegue a ocupar ese cargo sea una persona formada, si es posible, con una experiencia en el campo teórico-científico del ejercicio de la docencia, y al mismo tiempo en el sentido práctico, ya sea como abogado o como magistrado. Esa es la verdadera interpretación que debería darse, y al cual yo adhiero en este caso, de que el hecho de ser, imagínate, que si sos abogado y al día siguiente te convertís en profesor, difícilmente puedas tener una carrera científica, ¿verdad? Claro. Del campo jurídico. O sea, doctor, para que nuestra audiencia pueda entender también, ¿considerás que este plazo de 10 años no podría ser acumulativo? Es acumulativo. Es acumulativo, pero no en forma simultánea. En forma simultánea no. Porque la palabra simultánea, si volvemos a leer otra vez el texto, te vas a dar cuenta que te dice que la persona tiene que puede ejercer en el periodo de 10 años en forma simultánea ambos casos. Y en el caso de un abogado que al mismo tiempo es profesor. Ok, es más, pero no significa sumar, no significa sumar. Exacto. Más aún, Jessy, Gustavo y Andrea, el problema es el grado de responsabilidad que va a tener la persona. Exacto. Hay que ser bastante finos en esta interpretación, doctor, también, ¿verdad? Porque hoy sale a luz esta interpretación, ¿verdad? Que también emitida por un ex ministro de la Corte y quién finalmente es el que va a tener la varita de decir cuál va a ser el criterio que va a tener en cuenta el Consejo, ¿verdad? Mira, en este sentido ya hubo una interpretación sobre este mismo tema, si no me equivoco, por el antiguo senador Rodrigo Campos Cervera, que generó muchísimo conflicto, si no me equivoco. Estoy tratando de hacer memoria, creo que fue el dictamen de él precisamente en este sentido. ¿Y cuál había sido la decisión de esa ocasión? Perdón, no escuché la pregunta. Sí, que había resuelto la Corte en esa ocasión con respecto a Rodrigo Campos Cervera. Así mismo. No, queríamos entender nomás que al final fue lo que se resolvió sobre este punto tan cuestionado. Si eran necesarios los 10 años de idoneidad dentro de una de las materias o podría ser indistinta, ¿verdad? No estoy recordando bien en qué materia. Yo lo recuerdo es que ese dictamen que dio el doctor Campos Cervera generó muchísima polémica. Lo que no recuerdo es en qué sentido se resolvió. Aquí lo que es importante o se debe tener en cuenta es la idoneidad del por candidato. Sobre todo por más de que haya hecho 5 años. No estoy escuchando a Gustavo. Perdón, ¿allí me escuchas? No te escucho bien, bueno. Estás muy lejos. Ahora que tal. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ahí escuchas, Luis. A vos te escucho muy bien. No, lo que quería consultar, y no sé si ahí me estás escuchando mejor, es el tema de los candidatos y que se debe tener en cuenta más el tema de la idoneidad más que el tema de la antigüedad. Cuando habla de indistinto, habla de ejercer, vamos a decirle particularmente el tema, y así como había dicho, si sos abogado y a la vez sos docente, creo que no te va a dar el tiempo como para hacer de una forma lo otro, o para poder dejar de lado uno de los dos, ¿verdad? Pero creo que se debe de tener en cuenta, la experiencia que uno maneja cuando va a estar en este tipo de cargos, especialmente, de la experiencia dentro del campo del derecho que uno tiene, aparte de ser un docente, ¿verdad? Yo creo que se tiene que tener más en cuenta el tema del profesionalismo del abogado, más que del tema de la docencia, ¿verdad? En realidad, si me permite, la idoneidad está referida a su condición de jurista. Por eso. Porque
una cosa es que sepa litigar, pero otra cosa es que sepa, independientemente de litigar, impartir también justicia, interpretar y resolver las cuestiones. Sí. Porque acá lo que la persona que va a integrar la máxima instancia del Tribunal Electoral, del Supremo Tribunal Electoral, son conflictos. Es decir, van a venir ante él situaciones de toda naturaleza, algunas de ellas muy complejas, donde va a tener que interpretar no solamente la normativa electoral, sino también la normativa constitucional. Y mira, le voy a dar un ejemplo que sucedió en las elecciones del año 2018. Y es que los senadores vitalicios, Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, se presentaron a estas elecciones. Y entonces ahí viene la disputa, el conflicto, en el sentido de decir, un senador vitalicio, que ya no puede ser reelecto para el máximo cargo de la República, por normativa constitucional, ¿por qué razón va a poder ser senador? El que no puede lo más, no puede lo menos. Esa es la lógica, ¿verdad? Y pueden darle la vuelta que quieran, pero precisamente eso tiene una relación con el sistema político de un país, que lo que pretende al establecerse este tipo de restricciones es establecer criterios de mayor selectividad, de mayor competencia, de mayor condición para poder ejercer determinados cargos, porque para otros cargos no existen estos condicionamientos, precisamente porque en estos cargos son donde se toman decisiones trascendentes para todo el sistema político. Exactamente. También, Luis, queríamos conversar contigo también un poco sobre este tema. Sé que hay varios temas electorales importantes, específicamente en este tema de la concertación que se viene por un lado y por otro también la democracia partidaria de hombres y mujeres en la lista, ¿verdad? Porque famosos ahora vamos a tener también la interpretación de que cómo se va a hacer a partir de ahora, ¿verdad? Se está cumpliendo efectivamente esta democracia paritaria de hombres y mujeres en las listas electorales, Luis. A ver, son cosas diferentes, pero que en este caso, particularmente con las convenciones de los partidos de la oposición recientes, están tomando muy en serio no solamente establecer una forma de coalición, que es la concertación, sino también establecer mayores niveles de igualdad entre hombres y mujeres dentro del sistema político. Si hablamos de la concertación, lo que debemos tener en cuenta es que la concertación es una forma de coalición entre organizaciones políticas, que se caracteriza porque las entidades que participan en ella, que pueden ser partidos políticos o movimientos políticos, se incorporan a una nueva organización de carácter legal que se llama concertación y que tiene reglas propias, porque por supuesto no pueden ser diferentes a las reglas generales que establece el sistema electoral, ¿verdad? Sin embargo, tiene reglas propias en el sentido de que puede determinar de qué manera se va a componer, por ejemplo, sus listas, de qué manera se van a integrar los cargos uninominales, es decir, las candidaturas, por ejemplo, de gobernador o de presidente o de vicepresidente. Por lo tanto, en esta nueva organización política suprapartidaria y supraorganizaciones políticas, se establecen mecanismos como para poder distribuir responsabilidades en el gobierno o en la misma campaña electoral, de distribuir la responsabilidad financiera, económica, cuánto aporta cada uno y cuánto va a recibir del subsidio o de los aportes partidarios que se van a generar posterior a las elecciones, y también el nivel de los criterios que van a exigir para que los que pugnen dentro de esa concertación reúnan algunos requisitos, ¿verdad? Precisamente escuché una propuesta del doctor Domingo Laino en el mes pasado, en el cual decía que aquellos que quieran pugnar para cargos dentro de la concertación tienen que tener una foja limpia, antecedentes impecables
para evitar que dentro de la concertación se puedan incorporar candidatos con antecedentes de todo tipo, penales, etcétera, ¿verdad? Hay varios que van a ser excluidos ya ahí. Sí. ¿Cómo? Varios excluidos ya hay entonces allí, con ese requisito, ¿eh? Lo que pasa es que también eso puede ser usado para poder, o sea, que el tema de tener antecedentes no significa que vos seas culpable también, por otro lado. Muy bien, estoy haciendo una referencia a que debe haber, o sea, en una concertación también tienen que prevalecer algunos criterios en el cual van a decidir cuál va a ser el perfil de sus candidatos, porque va a representar una pluralidad de grupos, de intereses, de organizaciones, como es lo que está aconteciendo ahora, ¿verdad? Que tenemos que, dentro de la concertación que se está propugnando entre los partidos de la oposición, hay organizaciones que tienen diferencias entre sí muy importantes, y lo que están buscando es tener un común denominador, ¿verdad? Y de eso se trata la concertación. Dentro de la concertación, ¿cómo se piensa cumplir con este tema de las listas paritarias? Porque parece todo muy lindo, ¿verdad? En un ideal de que mujeres y hombres puedan participar, pero ¿cómo se puede concretar eso? Me gustaría, Jessy, si tuviéramos un poquitito de tiempo, hacer un poquito de historia, porque resulta que las cosas no vienen por generación espontánea. La aparición de la lista de igualdad de hombres y mujeres en las listas de partidos no es algo que surgió en el día de la convención del Partido Liberal Radical Auténtico. Esto tiene una larga lucha por parte de hombres y mujeres que estuvieron pregonando la equidad y la paridad en el sistema político. Acuérdate que también en nuestro país el voto de la mujer, la incorporación activa y efectiva de la mujer al campo de lo político data de los años 60, es decir, hace poco menos de 60 años. Entonces, es una cosa relativamente nueva comparando con la incorporación política del hombre que data de cientos de años, ¿verdad? Entonces, acá hay una cuestión que es una impronta, un hito de carácter político que transmita a nuestra sociedad la importancia de proyectar un sistema político incluyente y en igualdad de condiciones. O sea, el principio de igualdad es lo que aquí está en juego. Y es un mensaje político que probablemente va a demorar en la medida de la capacidad de acción que tengamos cada uno de nosotros, pero que ya está instalado y que ya es un tema que no se puede obviar, que no se puede pasar por encima, digamos. Ahora, el cómo se va a implementar, en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico, se establece que para los cargos plurinominales en los cuales el partido se va a presentar como lista propia, es decir, como lista del Partido Liberal Radical Auténtico, en las internas tienen que ser todas listas paritarias. Es decir, una mujer, un hombre, en forma alternada, o un hombre, una mujer, una mujer. ¿Verdad? Eso es como un requisito, es un requisito obligatorio para una... Obligatorio, porque se ha modificado el estatuto del partido. Pero eso es dentro del Partido Liberal, pero ¿qué conocimiento tenés de los otros partidos también respecto a eso? Hay algunos partidos que no establecen, por ejemplo, tengo entendido que Patriquería no tiene cupos, porque acordate que anteriormente existía, en el Partido Liberal existía el cupo del 30%, ¿verdad? Que era obligatorio cumplir también, ¿verdad? Pero en el caso de otros partidos no existe eso. O en el caso, por ejemplo, del Partido Popular de Coyoyá, sí está establecido la paridad en sus listas, en forma estatutaria, ¿verdad? Tengo entendido que otros partidos que tienen eso, el PDP, si no me equivoco, ¿verdad? Que también tiene esa normativa a nivel de estatutos. Creo que el único partido que no establece en forma expresa la paridad es el Partido Patria Querida. Eso hago referencia a un estudio que hizo recientemente la politóloga Katia Gorostiaga, precisamente haciendo un cuadro comparativo de los partidos políticos y la integración, los porcentajes de integración de mujeres en listas. ¿Y el Partido Colorado qué sabes de
de este proceso. Tengo entendido que no, que ellos tienen el tema del 30%, si no me equivoco, porque eso es una cuestión de carácter legal que está establecida en la norma. Pero dan cumplimiento simplemente a eso. Sí. Pero también a veces es complicado, me imagino también, porque si vos tenés una lista obligatoria paritaria, implica que vos tengas que tener una mujer o un hombre que necesariamente se tenga que candidatar. Tienes que llenar la lista, completar la lista. ¿Y eso cómo se consensúa? Porque puedes tener dos mujeres también y no tener hombres, por ejemplo. Claro, puedes hacerlo en forma, o sea, lo mínimo es tener, igual. En ese caso del Partido Liberal, esa va a ser la normativa. Va a tener que ser lo mínimo es igual. 50 y 50. Yo poniendo por ejemplo, también... en una lista de senadores, permíteme, Sí. en una lista de senadores que son 45, hay un impar, o sea que va a haber uno que va a ser un hombre o una mujer. El número 1 o el número 45 va a ser hombre o mujer. Es decir, que va a haber un hombre o más una mujer en la lista de senadores. O en aquellos departamentos donde hay 3 diputados, por ejemplo, también uno de los diputados, uno de los candidatos va a decir tener que ser más un hombre o más una mujer. Y bueno. Bastante interesante para el tema inclusivo, ¿verdad? Sí, va a estar interesante, pero el tema es, fácticamente también cómo hacen los partidos para poder cumplir, digamos, bueno, algunos hablan del 30% que sí, pero también la importancia de incluir a las mujeres dentro de las listas, ¿verdad? Pero mira, yo creo que el problema no es la cuestión, no se limita a la cuestión de las listas. Ahora se está hablando de las listas porque fue un tema de la convención del Partido Liberal, se discutió ahí, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema que se existe en nuestra sociedad es el de la paridad en la gestión de lo público, es la paridad en la administración, tanto de lo público como de lo privado. Sí. Porque hay muchas mujeres que hoy en día tienen muchísimas condiciones, idoneidad, honorabilidad, como para ejercer cargos que no se los dan precisamente por una cultura de exclusión. Y entonces lo que nosotros estamos pensando, y yo adhiero a eso, es que la calidad de nuestra democracia va a mejorar el día que tengamos en la administración de lo público, en la gestión de todas las instituciones, un espíritu de equidad y de igualdad entre géneros, porque va a ser la única manera en la cual nosotros vamos a poder evolucionar y vamos a tener la participación efectiva de una parte de nuestra sociedad que hoy en día está siendo relegada y que en muchos casos, como sabrás, que son abogadas, criticadas, ¿verdad?, que están siendo castigadas, ¿verdad?, por no decir otras palabras más gruesas, por parte de un sistema de justicia que a veces hasta es injusto, ¿verdad? Así mismo. Luis, te agradecemos mucho tu tiempo. No sé si tienes alguna consulta más también. Bastante claro. Te agradecemos este contacto, Luis, y cualquier duda también sobre estos temas de paridad, vamos a estar consultándote. Estas chicas también que pueden hablar de esto. Pero claro, pero también te agradezco muchísimo, Jessy, le agradezco a Andrea y a Gustavo también, que me hayan preguntado esto, porque a veces se cree que la cuestión de la paridad es una cuestión exclusiva de mujeres. Y esto no es exclusivo de mujeres, tenemos que construirlo entre ambos géneros, ¿verdad? Totalmente. Gracias, Luis, por este contacto. Bueno, un placer estar con ustedes. No, muy amable. Que tengan una buena Muchísimas tarde. gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Estuvimos en comunicación.